Puede ser nuevo entonces, o puede ser alguno que ha sido reparado y lo adquirimos nosotros, o puede ser uno usado, pero para nosotros ese equipo es nuevo. Por más que ese equipo, por ejemplo, estuvo en otro hospital y nos dicen, funciona bárbaro, anda re bien y responde a todas las necesidades que nosotros tenemos, cuando llega a nuestro laboratorio, nosotros tenemos que probarlo antes. Antes de arrancar a usarlo, nosotros tenemos que verificar que cumplan esos requisitos que nosotros tenemos con respecto a ese equipo. Entonces, lo que vamos a ver es un poco todo eso que tenemos que hacer, que tendríamos que hacer siempre que adquirimos un equipamiento, y lo que las etapas previas a la adquisición y las posteriores a la adquisición también. Obviamente, como estamos en gestión, todos los documentos que tendríamos que tener, contar con qué documentos y mínimos, como para tener un respaldo ante cualquier eventualidad, no solamente para una acreditación, sino para, por ejemplo, un reclamo, para el seguimiento de los insumos, para los acuerdos que se han establecido, por ejemplo, si un equipo incluía el mantenimiento mensual por un técnico del proveedor, bueno, cada un mes tiene que venir un técnico, y esas cosas son las que nosotros tenemos que tener en papel, porque si no están en papel es muy difícil hacer un reclamo. Lo mismo que siempre hablamos, ¿no? Bueno, entonces recuerden que este es uno de los 12 capítulos, 12 temas esenciales en toda gestión de laboratorio, el tema de los equipos. Como hablábamos recién, siempre que se pone en operación un equipo o los materiales asociados nuevo o por primera vez en nuestro laboratorio, deben ser calificados y validados. Más que nada, de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestros requisitos, a nuestras especificaciones de calidad. Esto de especificaciones y requisitos de calidad es un tema que lo vamos a ver en la otra materia. Acá vemos todas las etapas, desde lo previo a lo posterior. En calidad vamos a quedarnos con uno solo de estos capítulos, que ahora les voy a mostrar cuál es, porque corresponde a esa materia. Y ahí es donde les empiezo a hacer lío otra vez con una y con otra materia, porque la verdad es que están muy asociadas una con otra. En las normas ISO 15189 hay un punto que habla sobre los equipos de laboratorio, donde dice que son los instrumentos, materiales de referencia, reactivos y otros materiales fungibles y sistemas analíticos se incluyen dentro de ese término equipo de laboratorio. Es decir, por ahí uno tiene la idea que el equipo es el equipo de hemogramas, pero el equipo incluye todo lo que necesita para funcionar, los insumos, los reactivos, los calibradores, los controles, y si tuviese algún otro material, como por ejemplo soluciones de limpieza o de mantenimiento, también son parte del equipo del laboratorio. Entonces, todo eso tiene que estar incluido dentro del equipo. Cuando nosotros compramos o adquirimos o alquilamos cualquier equipo, debe incluir todos estos anexos también, aparte del aparato en sí. Obviamente, ¿cuál es la importancia de la gestión de equipos? ¿Qué pasa si ustedes compran cualquier cosa? ¿Qué les va a pasar? ¿Van a perder plata? Probablemente. Por ahí se fijaron en que es lo más barato, y sin embargo después cuando lo ponen a punto no realiza todas las determinaciones que yo necesito, o gasta más insumos de lo que yo tenía previsto. Por ahí hay técnicas que la misma técnica en un laboratorio gasta un determinado volumen, por decirlo así, en otro gasta distinto, y eso es costo. Entonces todo ese balance de posibilidades es lo que antes de adquirirlo uno lo tendría que tener en cuenta. Y por otro lado, después cuando yo lo estoy usando, ese equipo tiene que funcionar bien. ¿Para qué? Para tener confianza, yo conocerlo cuando estoy trabajando, tener confianza, brindar resultados que yo confío, para a su vez transmitir esa confianza al cliente, y de esa manera terminamos ese ciclo que siempre termina en la satisfacción del cliente, ¿no? Para tener en cuenta los puntos que se tienen que considerar en toda gestión de equipos,
hay que pensar en la selección del equipo que necesito y la compra, o alquiler o concesión, porque no siempre se va a comprar. Después, todos los requisitos que tenemos que tener en cuanto a la instalación, en cuanto a la calibración y en la evaluación de ese equipo, el mantenimiento. Después, el servicio técnico, la resolución de problemas. Por ejemplo, hay servicios técnicos que funcionan a través del teléfono y cualquier inconveniente que uno tenga, llama por teléfono y a través del teléfono generalmente te solucionan la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Porque tienen personal, ingenieros o bioquímicos o técnicos que son muy conocedores del equipo, entonces te van indicando paso por paso lo que tenés que hacer y lo solucionás vos sin que tengan que venir. Y otros no, y capaz que el servicio técnico te demora 10 días o una semana, y ustedes saben que esos tiempos en un laboratorio no son factibles. Necesitamos que el laboratorio funcione prácticamente todos los días de la semana, y que si tenemos un problema se solucione rápidamente. Bueno, esas cosas son uno nos tiene que charlar previamente, acordar y firmar. Y en caso de tener que retirar el equipo, también tener un modos y formas de ese retiro de equipo. Este esquema que tienen acá son los distintos pasos que tenemos que hacer siempre que adquirimos un equipamiento nuevo en el laboratorio. Este es el esquema que vamos a volver a ver en control de calidad que les comentaba, pero nos vamos a quedar solamente con una de estas partes. Pero yo quiero que acá vean todo lo global, todo lo que implica adquirir un equipo nuevo. En primer lugar, lo que tiene que ver con la calificación de diseño. Esto tiene que ver con todas las necesidades que yo tengo respecto al equipo que quiero adquirir. Dijimos, las prácticas que necesito, los tiempos que necesito que se resuelva, la cantidad de muestras que puede resolver en unidad de tiempo. Y esto es un trabajo que se hace en conjunto entre el usuario, que ya sabe lo que quiere, y el proveedor, que es el que dispone de la información de lo que tiene como para ofrecer. Entonces ahí empieza una negociación de lo que conviene o lo que no conviene. Después la calificación del equipo, o de la instalación, mejor dicho, es decir, una vez que yo lo adquirí, después de ese equipo tiene que ser instalado. ¿Y quién lo instala? Generalmente lo ideal sería que lo instale el proveedor. ¿Por qué? Porque de esa manera nos aseguramos de que la instalación es correcta, nos aseguramos la garantía, quizás es un poco más costoso, pero tiene sus ventajas también. Pero en algunos casos, equipos que son más simples, por ejemplo una centrífuga, lo instala el usuario. El usuario tiene que controlar ciertos datos como la entrega, que tenga todos los elementos que tiene que tener, la instalación. Después, en la calificación operacional, es la parte en donde se evalúa que el equipo trabaja como uno espera. Y acá sí, esta parte es la que involucra únicamente al usuario. Acá el usuario, o sea, el que lo compra, es el que va a hacer esa comprobación. O sea, ya lo compré, me asesoré con todo lo que yo quería, le pedí toda esa información al proveedor, el proveedor me lo vendió, lo instaló, lo calibró, probó, hizo todas las pruebas que tenía que hacer, pero yo con eso no me quedo tranquila. Yo con que esté calibrado y controlado una vez, yo no me quedo tranquila que ese equipo funciona bien. Yo tengo que ver todos los requisitos que se necesitan antes de arrancar, que es la validación o la verificación, es decir, que se cumpla lo que el proveedor está diciendo. Para eso necesitamos un determinado tiempo o días, insumos, que también tienen que estar negociados con el proveedor. Esta es la parte que nosotros vamos a ver en calidad. Esta parte que es la parte de cómo se verifica o valida un equipo. Y por último, también parte de lo que se ve en calidad es la calificación de desempeño, es decir, al yo asegurarme de que ese equipo va a continuar trabajando correctamente. ¿Y cómo lo conozco? Bueno, después de esto, tener ciertos criterios para aceptar o rechazar corridas,
cada cuánto paso los controles, cuántos controles paso, y tener establecidos el control de calidad interno y externo que voy a correr cada determinado tiempo. Y en este caso, el proveedor va a participar a través de esa asistencia. Fíjense que de todos los pasos, no participa el proveedor. O sea, yo solo tengo que establecer los criterios de aceptabilidad o rechazo de ese funcionamiento. Después en el resto, sí, siempre el proveedor va a asesorar, va a informar, va a ayudar, va a participar, pero en este, que es la calificación operacional, no. Siempre va a haber responsables, como en todas las actividades del laboratorio, obviamente que siempre la responsabilidad de que se adquiera, se cumpla todos los requisitos es del director o jefe del laboratorio, pero va a haber responsabilidades que se asignan a la persona que lo va a usar. La persona que lo va a usar es la persona que es responsable del mantenimiento de ese equipo y de los insumos. O sea, asegurarse de que los insumos estén en condiciones, cumplan con las fechas de vencimiento acordadas, mantener el stock necesario. Todo eso lo tiene que hacer la persona que está usando el equipo, porque el que no lo usa no sabe asegurarse de la calidad de esos reactivos, que no estén contaminados. Todo eso es función de la persona que lo usa. Bueno, vamos a ir viendo de a uno un poco detalle de lo que es estas etapas que les comentaba en cuanto a la selección de equipos, que es lo que se denomina calificación de diseño. Bueno, acá tenemos que asesorarnos de toda la información que podemos tener disponible de acuerdo a nuestras necesidades. Como les decía, yo tengo que saber las determinaciones que hago, la cantidad de pruebas que necesito, el costo por prueba, si tengo alguna, ¿cómo se dice?, ventaja, si hago muchas más determinaciones, porque quizás el costo mínimo es muy alto, pero si mi laboratorio usa muchas determinaciones, ese costo se amortigua. Toda esa información. Lo que hablábamos de si yo pido un reactivo, cada cuánto me lo van a entregar, porque eso también, más allá de que por ahí me afecte el funcionamiento, es una cuestión de organización. Por ejemplo, a nosotros en el laboratorio son dos cosas que pasan y que por ahí uno a veces se les escapan porque no tiene en cuenta todas estas cosas. Nosotros en este momento cambiamos de proveedor para varios de los equipos que teníamos. Antes teníamos Biener, ahora tenemos Abbott. En cuanto a el funcionamiento de los equipos, es extremadamente superior a lo que teníamos con Biener. Teníamos mucho mejores resultados en los controles de calidad, mucho mayor estabilidad en las determinaciones, pero tenemos un problema. Pedimos insumos y nos vienen cada 15 o 20 días. Con lo cual, nosotros estábamos muy acostumbrados a pedir y en la semana teníamos los reactivos. Nos está pasando que a veces nos quedamos sin alguno de los insumos y tenemos que guardar muestras. Y eso implica un retraso en la entrega de los resultados. Bueno, esas cosas es lo que uno tiene que familiarizarse para que no tener problemas. Y pasan todo el tiempo. Después, en cuanto al funcionamiento, hay equipos que son muy amigables en funcionamiento y otros que son mucho más complejos. O sea que yo mínimamente tengo que saber cómo funciona ese equipo, cómo es el software, saber si tengo los instructivos, los manuales, qué insumos tienen que estar entregados, las garantías, cuánto tiempo garantía, si va a haber algún tipo de entrenamiento. Generalmente cuando uno adquiere un equipo, el mismo proveedor establece una semana o el tiempo necesario para entrenar al personal que lo va a usar. A veces son muy simples, pero a veces necesita un poco más de entrenamiento. ¿Cómo se va a entregar? ¿Qué suministros necesito? Porque también, yo digo, bueno, yo quiero un equipo con todo esto y el proveedor me lo puede ofrecer, pero después resulta que o no me entra en el lugar, o no tengo el cableado necesario, o la disponibilidad. A veces algunos equipos usan agua
de la red, otros directamente te proveen del agua destilada, pero bueno, todos esos recursos son, que no los proveen, son los que nosotros tenemos que saber que los necesitamos. Conocer los requisitos de calidad también, es decir, ¿qué espero yo para ese equipo? Después, en cuanto a la instalación, habíamos hablado que la hacía el fabricante o el laboratorio. Esto un poquito ya lo charlamos, preferentemente si lo puede hacer el fabricante, mejor. Generalmente, luego de la instalación se hace un check de todo lo que se hizo y de todas las funciones que se tienen que cumplir. El operador o el fabricante tiene un listado donde dice, bueno, funciona tal cosa, funciona tal cosa, funciona tal otra, se calibró, se controló con muestras, todo eso se tilda y el usuario verifica, corrobora que todo eso se realizó, lo firma. Entonces eso queda, este paso de instalación queda finalizado. En cuanto a la calificación operacional, esto es lo que yo les comentaba, que lo que vamos a desarrollar, si llegamos, en control de calidad, que es un poco esta etapa de verificar que todo funciona bien, que la precisión, la exactitud es la que dice el fabricante que tiene. O sea, verificar que todo lo que el fabricante dice que se cumple, que realmente lo hace. Para eso voy a tener que tener mis requisitos de calidad y verificar todas estas demandas de rendimiento que yo tengo para ese equipo. Siempre hay que comprobar el funcionamiento para verificar que los equipos están funcionando bien, y va a haber ciertos momentos donde sí o sí se tiene que hacer antes del primer uso, es decir, esa verificación que dijimos recién, lo tengo que hacer antes de emitir el primer resultado. También se puede hacer después de cualquier cambio que se realice en el equipo y que se necesite esta verificación, o cuando sea sugerido por el fabricante. Fíjense todos los pasos que tuve que hacer previo a poder realizar o entregar el primer informe, al menos todos estos. Una vez que ya estoy acá, lo próximo que tengo que hacer es establecer cómo voy a evaluar el funcionamiento cotidiano y diario de ese equipo. Y por otro lado, tener en cuenta también cuáles son los mantenimientos que tiene que tener ese equipo, porque bárbaro, funciona genial, arrancó funcionando con todo lo que yo necesito, pero después, para que eso continúe funcionando adecuadamente, va a requerir cierto mantenimiento. Eso también yo tengo que saber, que incluye, a veces hay mantenimientos semanales, otras veces hay mantenimientos mensuales, anuales, etcétera. Algunos son realizados por el fabricante y otras veces son realizados por el usuario. Y obviamente esto nos permite garantizar que el equipo funcione bien. Esto ya lo hablamos millones de veces. Siempre que uno logra realizar un mantenimiento adecuado a los equipos duran mucho más prestación. Evitamos que tener algún periodo de tiempo sin el equipo, disminuir la productividad, que los resultados no sean los correctos. Con eso evitamos un montón de problemas. Bien. Después, en cuanto al inventario de los equipos, hay formas de inventariar. En algunos lugares los equipos que son comprados y forman parte del patrimonio del lugar tienen que ser inventariados. En los hospitales se hace este tipo de inventariado, que generalmente está a cargo de algún servicio que se dedique a esto, en recursos del hospital, o hay otros nombres que no me voy a acordar cómo se hace. Ay, no me sale el nombre, cómo se llama nuestro hospital, pero bueno, ellos son los encargados, tienen una metodología, una forma de inventariar todo lo que es patrimonio del hospital. Se llama patrimonio, así se llama la oficina. Entonces, cualquier cambio, dadas de baja o cualquier modificación de esos equipos, tienen que ser informados a patrimonio para que haga los cambios necesarios. Y de baja, por ejemplo, cuando un equipo no funciona más. No se va a inventariar a través de patrimonio
cuando es una concesión, porque esos equipos no son propios del hospital o del laboratorio. En ese caso, uno tiene que tener el registro de los equipos que tiene el laboratorio en funcionamiento, o al menos en qué estado está. Hay formas de inventariar, acá hay un ejemplo que se los pongo, con todos los datos, y la numeración, y en qué estado se encuentra, si tiene garantía o no. Toda esa información podría ser útil para inventariar un equipo. Los reactivos, más que nada, son consumibles, en general no van a estar inventariados, porque son reactivos que entran, se consumen y dejan de estar. Sí, lo que nos conviene siempre hacer es un stock, que eso también lo hemos hablado, tener en cuenta las fechas de vencimiento, los lotes, si es el mismo lote o no, porque recuerden que si cambia el lote muchas veces los equipos los tenemos que calibrar. Lo dijimos. ¿Cuáles son los problemas que nos pueden surgir en el funcionamiento del equipo? Se pueden presentar varios tipos de problemas que pueden ser factibles de solucionar por el usuario o no, pero siempre yo tengo que disponer de un servicio técnico que me asesore para poder solucionar esos problemas. Cuando uno va conociendo el equipo es más fácil, porque ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando es nuevo es mucho más complicado. Siempre, antes de llamar al proveedor, al técnico, a quien sea el encargado de eso, uno tiene que tener ciertas herramientas para tratar de resolver los problemas. Uno va conociéndolo y va diciendo, bueno, este equipo está funcionando mal, pero ¿por qué? Oh, mira, esta semana no se hizo el mantenimiento preventivo. Y bueno, primero hago el mantenimiento preventivo, y después, si sigue dando el error, la falla, llamo al servicio técnico. Siempre las cosas que tenemos que mirar es, si nos da una muestra cualquier resultado, primero miro la muestra, a ver cómo está, si tiene alguna posible interferente como la lipemia, la hemólisis, si está coagulada. Después miro los reactivos están en condiciones, es el mismo lote o justo cambié y me olvidé de calibrar. ¿Estaba bien almacenado? Después el tema del suministro de agua y la electricidad, si está funcionando bien, si el agua, muchas veces si los equipos utilizan agua de red, ¿cuántas veces pasó en La Plata que el agua de red, después de un corte, sale negra? Bueno, esto nos puede afectar el funcionamiento de los equipos. O los cortes de luz intermitentes que muchas veces tenemos, que si bien en los hospitales, por ejemplo, tienen generadores propios, el corte lo sufre igual. Después vuelve la luz y nos tenemos parado el sistema, a pesar de tener UPS y demás, ese cambio el equipo lo siente también. Si no se pueden resolver los problemas, uno tiene que tener un plan B, que eso también es otro tema. O sea, yo dispongo de este equipo, funciona genial, pero ¿qué pasa en el momento que yo no dispongo más de este equipo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ver. Si es un problema de insumo, hacer manual. ¿Cómo? Lo tenés que hacer manual. Sí, no, en general ya nadie hace manual, o por quizás algún laboratorio, pero hoy en día, como ya el funcionamiento, sobre todo en los hospitales, yo por ahí hablo mucho en la experiencia que tengo, por ahí no tengo tanta experiencia en laboratorios chicos, pero los hospitales que manejan tanta cantidad de muestras, imagínense hacer 100 muestras manual para glucemia, para urea, para creatinina, es imposible. Uno no podría dar respuesta a eso. Entonces, en realidad, se guardan las muestras y dice, bueno, aquellas que se pueden guardar y procesar mañana, quizás para mañana el técnico vino y las podemos resolver. Otras muestras, los hemogramas, no los voy a poder guardar más de 24 horas. Entonces tengo que buscarme alguna alternativa. Nosotros, por ejemplo, como en el hospital hay un laboratorio de hematología, ellos tienen otro equipo de hemogramas, cuando nosotros tenemos problemas vamos ahí, y cuando ellos tienen problemas vienen a nosotros. O tenemos equipos de guardia, entonces estamos con un plan B. Medio interno tenemos un solo equipo, entonces y eso es ustedes saben, es urgente, no puede esperar ni siquiera a la tarde. Yo lo tengo que, si saco la muestra, tengo que resolver dentro del mismo
la misma jornada, a la mañana, a la tarde. En ese caso, nosotros, por ejemplo, vamos al Hospital Gutiérrez y ellos vienen a nosotros. Es así, hay este tipo de convenios, Claro. entre comillas, para poder apoyarnos en momentos de urgencia. Esto dentro de lo que es Ministerio de Salud, todos los hospitales estamos conectados. Los laboratorios privados quizás es un poquito más complicado, más quizás por el tema competencia que existe, pero bueno, tiene que existir esa posibilidad. Hay grandes laboratorios, como por ejemplo MATLAB, que casi todos los laboratorios envían algo, los privados estoy diciendo algo. MATLAB, o puede ser algunos otros que también existen, que normalmente o generalmente les resuelven a los laboratorios chicos las determinaciones más complejas, como puede ser de hormonas, algunas de serología, las más específicas de algo que no lo puede hacer el laboratorio y las envía a esos lugares para que esos lugares puedan darnos un resultado y el laboratorio lo informa. Eso existe en la mayoría de los laboratorios privados. Entonces, cuando tienen algún problema de estos que no pueden resolver lo más básico, el recurso es de esos grandes laboratorios. Se los envían a ellos, que tienen tanta demanda que resuelven todo rapidísimo. Así que es una buena solución para los privados también. Bueno, esto más o menos es lo que hemos estado hablando. Esto en cuanto a la retirada de los equipos. Una vez que ese equipo queda fuera de funcionamiento o se lo tienen que llevar por algún service, alguna reparación que no se puede hacer en el lugar. Generalmente se reparan en el lugar porque son equipos grandes y no se los pueden estar llevando. Bueno, yo tengo que saber que ese equipo ha estado trabajando con muestras biológicas, tengo que desechar todo lo que pueda ser un problema de bioseguridad. Eso me lo tengo que asegurar yo. Muchas veces las personas que vienen a retirarlos, si son concesiones, ya están preparadas en ese movimiento, preparan todas las piezas, las embalan. Eso generalmente lo hace el proveedor que se lo lleva si es una concesión. Si no, bueno, hay que tener establecido cómo va a ser esa movida, porque son equipos generalmente muy grandes, que tienen muchas partes y que por ahí puede poner en riesgo la salud de las personas que trabajen con esto. Documentación, toda la documentación que tenemos que tener es desde el momento de la firma de la adquisición, todo lo que se va a hacer, todos los planos, todos los instructivos, todos los controles, calibradores, las calibraciones que se hacen, todo eso tiene que estar documentado, porque yo les decía, cualquier reclamo que uno tiene que hacer, si no tiene escrito, no hay forma de reclamar. Acá les pongo un listado, que son los que, acá me combinaba I, la ISO 15189, algunas de las cosas que establece como necesarias para documentar, como los datos del equipo, los contactos del proveedor o del fabricante, cuándo se recepcionó y cuándo se puso en servicio ese equipo, dónde se encuentra ubicado, en qué condiciones lo recibimos, las instrucciones del fabricante, los manuales, los registros de aceptabilidad, los mantenimientos que se realizan tanto por los proveedores como los usuarios, todos los daños o defectos que se hayan presentado y las modificaciones que se realizaron. Todo eso tiene que estar en alguna carpeta cercana al equipo. Todo esto tiene que estar. Uy, ¿te acordás que se cambió la lámpara? ¿Y cuándo fue? Tuki, buscar. No, entonces esta lámpara todavía está buena. Esa información tiene que estar. Y después también agregarle los propios procedimientos que se realicen internos, también tienen que estar las calificaciones que uno realice. A veces queda registrado en los equipos, pero a veces no. Entonces eso conviene dejarlo registrado. Bueno, un poco cerrando toda esta parte de los equipos, tienen que tener en cuenta que hay mucha información que uno tiene que contar, que hay mucha documentación que hay que dejar asentada, que hay que hacer un seguimiento constante. Uno no se puede relajar con el tema de los equipos. En cuanto te relajas, siempre sucede algo y uno tiene que estar alerta a estos cambios para poder ir solucionando. Por supuesto que
las personas que lo usan tienen que estar entrenados en el funcionamiento, conocer perfectamente todos los procedimientos, todas las determinaciones que se realizan, todos los insumos que se requieren, e ir dejando asentado toda la información que después pueda ser útil. Bien, acá termino la clase. Nada, para esta clase que es un poco más un repaso de muchas cosas que ya hemos hablado, lo único que les voy a pedir es que completen el capítulo 5, que es el que corresponde a la parte de equipos, simplemente completar el texto y dejarlo, sumarlo a lo que ya tienen hecho de cada una de las partes, los capítulos que ya hemos trabajado.